Siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Una feliz noche sabatina. Hoy en un nuevo programa de Conversando con Luis Hermes para tratar el tema escándalos en el gobierno de Iván Duque. Hoy con un invitado muy especial, ya conocido, ya ha venido en varias ocasiones a nuestro programa, el profesor Harold Ortiz, quien es politólogo, filósofo y candidato a doctor de filosofía de la Universidad del Valle. Profe Harold, bienvenido. Mucho gusto. Nuevamente invitarnos a este programa para debatir asuntos, problemáticas del orden nacional tan algiros últimamente. Hoy para todos los televidentes y mis amigos y amigas de las plataformas virtuales, vamos a tratar el tema de escándalos en el gobierno de Iván Duque, teniendo en cuenta de que actualmente estamos ante una crisis del Estado colombiano debido a su legitimidad. Está en boga y está en debate la legitimidad de la elección de Iván Duque, como está en debate su forma de financiación electoral. Asimismo, con los recientes escándalos de narcotráfico y de dineros que han entrado a su campaña, supuestamente, sobre todo por el tema de la ñeñe política, también el tema pues de los escándalos de la vicepresidenta sobre el caso de Meme Fantasma y sobre su hermano Bernardo Ramírez Blanco. Sobre esos temas vamos a hablar y vamos a dar una visión desde el punto de vista político y filosófico, y entrando también a analizar cada uno de los hechos que han acaecido en el debate público nacional. Bueno, a partir de los constantes escándalos políticos del actual gobierno del presidente Iván Duque, intentaré realizar una reflexión de la importancia de la ética desde la perspectiva aristotélica para señalar la trascendencia de esta en la política y en su efecto entender el debacle de la política. Bien, desde las antiguas civilizaciones orientales y occidentales, algunos autores han señalado, escúchese bien, han señalado la importancia del vínculo entre ética y política, ¿sí? Por eso Aristóteles, ese gran filósofo sabio del mundo antiguo, en su obra La Ética Nicomaquea, escrita por allá en el siglo IV antes de Cristo, nos insinúa, ¿sí?, que la ética en coordinación con la política tienen un telos común, que es lograr el bien supremo del hombre o de la sociedad o de la comunidad política. ¿Ok? Por eso el Estagirita nos enseña que todo político debe someterse indudablemente al filtro de la ética, si aspira a gobernar a los miembros de su comunidad política. ¿Ok? Y el mismo filósofo, este mismo filósofo, nos sostiene que existen tres tipos de vida. Tres tipos de vida. La primera considera él que es la vida contemplativa, que es la vida de los sabios, de los filósofos, la vida de los intelectuales. La segunda es la vida voluptuosa, esa hace mención a la vida de los vicios, los deseos y las exageraciones. Y la tercera, Alejandro, es la vida política, que en esa nos vamos a detener un poco. Entonces, la política pertenece a la vida del honor, a la vida de la honra,
¿sí?, a la vida del reconocimiento y sobre todo la honra pública. ¿Ok? Quien se someta a la política, a la actividad de la política, ¿sí?, debe de subordinar sus pasiones a los principios éticos o a una educación con muchos valores importantes. Por lo anterior, la ética tiene por objeto tener el dominio de sí mismo para poder contribuir al bienestar general de todos. Alejandro. Sí, profesor. Estamos pues ante un debate nacional supremamente importante y contrario a lo que dice, por ejemplo, la misma vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que había dicho en una de sus alocuciones que era innecesario los psicólogos, los científicos sociales en el país. Hoy por hoy es necesario y es urgente alzar la voz por parte de los científicos sociales y los expertos en humanidades para poder tratar los temas de la palestra pública. Por eso la importancia del debate en términos filosóficos, ideológicos y políticos para poder alimentar nuestra democracia. El primer tema que ha sido un escándalo que me gustaría que tratáramos, doctor, es el tema de el hermano y el escándalo pues de Bernardo Ramírez, quien es hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y quien ella habría pagado una fianza de alrededor de $150,000 para poder sacar de la cárcel a su hermano en los Estados Unidos. Entonces eso pone el debate público una situación elemental, y es porque la presidenta Marta Lucía Ramírez, después de casi 30 años de vida política en nuestro país, eso siempre lo tuvo oculto. Entonces, ¿cómo poder abordar esto, por ejemplo, desde la filosofía, desde la ciencia política? Y es una conducta que ha venido siempre muy presente en los políticos de nuestro país históricamente. Es una constante. Digamos que el tema más reciente ha sido el tema de Odebrecht, pero si nosotros nos vamos mucho más atrás, por ejemplo el tema de Samper con el 8000, como las financiaciones ilegales de campañas en el caso de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, el caso de Oscar Iván Zuluaga, y ahora el tema obviamente que también lo vamos a tratar acá, que es el tema de la ñeñe política, y es como ver de que una persona altamente cuestionada, que ya para el 2007 la Fiscalía ya había iniciado investigaciones, financia la campaña de Iván Duque e inclusive tiene serias conversaciones con la esposa del mandatario y además de eso con la asesora número 1 del senador Álvaro Uribe Vélez. Y pone en cuestionamiento la legitimidad del poder en Colombia, porque se basa la legitimidad sobre la capacidad electoral desde términos limpios. Entonces, vamos con este video del espectador donde nos explica muy bien el tema de el hermano de la vicepresidenta de la República de Colombia. Bernardo Ramírez Blanco, hermano de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Esta información, que permaneció oculta por más de 20 años, la acaba de revelar el portal La Nueva Prensa y consta en documentos públicos del sistema judicial de Estados Unidos que dan cuenta de su captura en julio de 1997 y de las pruebas en su contra. El 27 de enero de 1998, el hermano de la alta funcionaria colombiana aceptó el cargo de haber conspirado para introducir heroína a Estados Unidos, desde la isla de Aruba. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida lo condenó a 57 meses de prisión. La DEA, una agencia que la vicepresidenta hoy conoce bien por su cercano trabajo con Colombia, dio con las acciones ilegales de Bernardo Ramírez a través de otros 2 colombianos que hicieron de correos humanos para meter heroína a Estados Unidos por el aeropuerto de Miami en julio de 1997. Así lo contó el agente Sean Perry, quien para entonces llevaba apenas un año trabajando en la unidad de High Intensity Drug Trafficking, área de Florida,
cuando una fuente humana con la que ya había trabajado le contó que Alejandra Vargas Osorio y Miguel José Aguilera llegarían en los próximos días desde Aruba con una carga de heroína en sus estómagos. Los agentes de la DEA estuvieron pendientes y finalmente, cuando los pasajeros llegaron con la carga de droga, fueron arrestados. 2 días después, ambos aceptaron cooperar con la justicia. Allí surgió el nombre de Bernardo Ramírez, el hermano de la vicepresidenta. Según los dos capturados, fue él quien los condujo a Aruba por la heroína y a quien debían contactar en Miami para que les recibiera la droga una vez llegaran a Estados Unidos. Una vez la maleta con la droga estuvo en manos de Bernardo Ramírez, los agentes de la DEA hicieron presencia en el lugar. Lo capturaron y 3 días más tarde lo llamaron a juicio por 3 delitos de narcotráfico. El nombre de la alta funcionaria colombiana quedó registrado unos días después, el 24 de julio, cuando Marta Lucía Ramírez, quien para entonces era presidenta de Invercolsa, se presentó en la Corte del Sur de la Florida, junto a su esposo, el empresario inmobiliario Álvaro Rincón, para interceder por su hermano. La vicepresidenta Ramírez y su esposo llegaron hasta Florida para actuar como codeudores de la fianza de Bernardo Ramírez Blanco. Al hermano de la alta funcionaria le habían impuesto una sanción de $150.000 como requisito para quedar en libertad mientras el proceso en su contra avanzaba. Ramírez Blanco aceptó pagarlos el 25 de julio de 1997. Reportó tener una cuenta bancaria que lo sustentaba y además la vicepresidenta y Rincón le sirvieron de personal surety, es decir, intervinieron en su favor como deudores solidarios para que pudiera quedar libre. El proceso siguió su curso y durante todo el caso, Ramírez Blanco tuvo un defensor público. El hermano de la alta mandataria aceptó colaborar también con la justicia y firmó un preacuerdo con la fiscalía para aceptar uno de los delitos de los que le acusaban a cambio de que le redujeran la sentencia. Esa negociación recibió luz verde de un juez el 27 de enero de 1998 y así Bernardo Ramírez, quien para entonces tenía 36 años, fue sentenciado a casi 5 años de prisión. El castigo en su contra incluyó la orden de que en el futuro Ramírez Blanco no pudiera volver a obtener permisos para portar armas de fuego. El Espectador reproduce en su integridad el comunicado que publicó la vicepresidenta Ramírez sobre la condena de su hermano. Mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años, en 1997, una tragedia, derivada de que uno de mis hermanos, siendo muy joven, se involucró en un negocio fácil y en consecuencia fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes. Su error ha costado muchos años de sufrimiento a nuestra familia y a él. Vivimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, como lo hicimos mis padres, porque los lazos de familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza. Como la mayoría de los colombianos, he luchado con anímico contra el narcotráfico, con la experiencia de saber que es una actividad que ha dañado la vida de millones de familias en Colombia y el mundo. Tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia, como en efecto lo hizo, acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella. Pagó pena de cárcel por 4 años y medio y hace 23 años quedó en libertad por el cumplimiento de la pena. Desde entonces ha estado dedicado a trabajar honestamente. Hoy es un hombre de bien y junto a su familia lleva una vida decente y honrada. Esta experiencia familiar, que lamentablemente hemos vivido, me ha llevado a luchar sin descanso por lograr que los jóvenes de nuestro país tengan oportunidades y trabajen honestamente por salir adelante, sin dejarse atraer por la tentación del dinero fácil. De estos hechos he dado cabal información a las personas que, en los diferentes momentos de mi vida laboral, consideré que deberían conocerlos. Son hechos obviamente ajenos a mí. Lamento que mis enemigos políticos decidan acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer como yo, que lo único que he hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme. Esa es la política que todos los colombianos rechazamos. Seguiré sirviendo al país con todas mis fuerzas y dedicación hasta el último de mis días. Como pudimos observar en el video, pues lo cuestionable aquí fue que no fue franca con sus electores Marta Lucía Ramírez al haber dicho en elecciones y en toda su vida pública que uno de sus hermanos había sido procesado por narcotráfico en los Estados Unidos.
Ese es el cuestionamiento que se le hace a la vicepresidenta, porque pues obviamente en Colombia muchas familias, y eso es cierto, es una realidad inminente, que han sufrido el flagelo del narcotráfico. Por ende, lo cuestionable fue que la vicepresidenta no fue, digamos, de alguna manera sincera con sus electores. Digamos que otro tema importante que ha estado en la palestra pública por estos días ha sido el tema de Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, quien también ha sido asociado y ha sido otro escándalo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ¿En qué consiste este escándalo? Y es que el señor Guillermo León Acevedo habría sido uno de los socios de Castaño y Pablo Escobar, teniendo como consecuencia el direccionamiento del bloque Bolívar, donde habrían muerto por allá en los años 90 alrededor de 15.000 personas y habían sido asesinadas por este. Entonces, resulta que este señor Guillermo León Acevedo ha lavado a través de una empresa inmobiliaria todo su dinero producto pues del narcotráfico y de su historia paramilitar. Lo que ha hecho es invertir y tener negocios en el sector inmobiliario en Colombia, y una de esas empresas con la que hizo negocios el señor Guillermo León es la empresa conocida como Hitos Urbanos, donde el esposo de la vicepresidente Álvaro Rincón es socio y en ese momento era uno de los socios mayoritarios. Por lo tanto, este ha sido otro escándalo que ha salido a la palestra pública debido a que han tenido negocios con personas controvertidas, que han tenido un pasado pues inminentemente paramilitar y narcotraficante. Ese ha sido, digamos, otro tema importante. Para muchos esto, digamos, que no es relevante, ¿no? Y esa es la defensa por parte del uribismo, donde no son claros al afirmar esto, sino que ellos dicen que en ese momento él ya funge como un gran empresario, como en su momento hablan pues de el señor Ñeñe, que era un gran hacendado y un gran ganadero, cuando en realidad pues es inminente, según la fiscalía, sus vínculos que tiene con el narcotráfico. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues lastimosamente, con ese panorama bastante preocupante en términos de moralidad y ética, el llamado de atención que nos hace este gran pensador, este gran filósofo griego clásico, es que definitivamente la política tiene que ir acompañada, vinculada íntimamente de la ética. De no ser así, por eso vivimos de escándalos en Colombia. Mire, venimos del escándalo del proceso 8000, pasamos a la jurispolítica, pasamos a los escándalos actualmente de la ñeñepolítica, después antes es el escándalo de Aida Merlano, los escándalos en las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y observemos la importancia y la trascendencia del legado filosófico de los griegos, que ellos sí concibieron ese matrimonio entre ética y política. Y allí tenemos los resultados de ese nefasto desunión entre esas dos disciplinas tan importantes. Entonces, definitivamente, el perfil del hombre del Estado, como dice Aristóteles, es estar asistido por un carácter moral o ético en sus actuaciones. Digamos que en Colombia hay un libro muy interesante de Fernando Guillén Martínez, se llama así, el escritor de la Universidad Nacional, economista, donde establece que históricamente en Colombia el desarrollo económico no se da por cuestiones de talante empresarial o de tener, digamos, la capacidad pues de una burguesía pujante, trabajadora, generadora de riqueza, sino que en Colombia se ha establecido una forma de generación de riqueza que es a través del poder político.
entre mayor sea el matrimonio de cierto empresario con el poder político, mayor generación y capacidad de riqueza tiene. Para el caso pues más evidente ha sido pues la relación que ha tenido, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo con la financiación electoral en Colombia, con el poder político, no solamente a través de Santos, sino pasando por cada uno de los presidentes en nuestro país, en la historia. Es por tanto de que las lógicas de la generación de la riqueza en Colombia siempre ha estado anclada a este tipo de relación y matrimonio, digámoslo, político-económico. Claro. Por otro lado, ya con el auge del narcotráfico y en la búsqueda pues de cómo se ha forjado el sistema electoral colombiano, que es a través de la compra de votos, de las dádivas, etcétera, etcétera, lo que ha generado es que lleguen dineros del narcotráfico a las campañas electorales, desde los años 80 para acá. Y después pasan su cuenta de cobro. Bien, yo hago esta pequeña reflexión de lo que acaba de decir aquí el contertulio Alejandro sobre el vínculo entre negocios y política. Eso es un cóctel explosivo. Cuando los particulares se acercan a la política, ahí tenemos todo tipo de escándalos. Es decir, y aquí existe una falsa tendencia de que solo en la política, de que solo al interior del Estado se viven las esferas de la corrupción. No, también hay que incluir a los particulares, al sector privado, a los empresarios. Y sobre eso estamos, creo que, muy bien informados cómo funcionan las famosas contrataciones públicas. Eso funciona es a través de actuaciones corruptas, Entonces, el mundo de lo privado, el mundo de lo particular, el mundo del empresariado también está manchado de corrupción. Y la mayor parte de la fortuna de muchos de los empresarios en Colombia es fortuna hecha sobre la base de la expoliación, sobre la base del desalojo, sobre la base de robarle las prestaciones sociales a sus empleados. Y todo eso bajo la complicidad de las políticas del Estado, que terminan legislando muy perversamente a favor de los intereses mezquinos y oscuros del gran empresariado colombiano. Y doctor, no solamente ha sido los intereses, pues digamos, del empresariado, que digamos de alguna manera dentro de un debate público de pronto de alguna manera se pueden ver beneficiados, y está bueno, por lo menos desde un punto de vista legítimo, pues está bien la financiación de cierta empresa o privados en donaciones y demás a campañas electorales, o como está por lo menos en el sistema electoral en Colombia. Estipulando. Pero el problema y lo grave es, por ejemplo, que en Colombia ha habido tomas de parte de grupos ilegales al poder. El tema del paramilitarismo en Colombia durante el periodo del 2002 hasta el 2010. Alrededor del 40% del Congreso en Colombia legislaban a favor del paramilitarismo. No solo legislaban a favor del paramilitarismo, sino que tenían relaciones políticas y profundas con el paramilitarismo. Cuando Mancuso le dijo eso a los colombianos, él lo dijo textualmente, el 40% del Congreso es nuestro. Nadie creía, es decir, el gran asombro de Colombia. Es decir, desconocíamos la dimensión real y verdadera de ese fenómeno del paramilitarismo en asocio con la política. Imagínense, desde el Congreso se legislaban políticas a favor de ese fenómeno. Y no solo el Congreso, doctor, recordemos pues también el caso del DAS y también los recientes escándalos del Ejército Nacional y cómo han tenido de alguna manera un accionar en conjunto y coordinación en varias operaciones con el paramilitarismo. El caso de la operación Orión. Diferentes operaciones donde el caso de Segovia, el caso de, bueno, en fin. Todas estas tipos de operaciones han sido en coordinación, estas masacres han sido en cooperación con el Ejército Nacional de nuestro país. Entonces no solamente estamos ante una toma de carácter, digamos, al legislativo, sino una toma
del Estado como tal, desde el Ejecutivo, pasando hasta el Poder Judicial. Claro, no, y no solo este fenómeno del paramilitarismo o ejércitos mafiosos copó casi todas las esferas de la vida política nacional, sino también la vida civil, empresarios, industriales, banqueros, comerciantes, actores de cine, orquestas de música, etcétera, etcétera, estuvieron permeados por ese fenómeno, por el narcoparamilitarismo. Y los que rehusaban a eso, los que rechazaban o cuestionaban o censuraban esas ilíciteces, pues fueron exterminados, fueron asesinados o fueron desaparecidos. Y allí tenemos pues una playa bastante extensa de periodistas desaparecidos, jueces, magistrados, algunos altos oficiales de la policía que no estaban conformes con esa ilegalidad, y mucho ciudadano cuestionador y crítico pues pagó con un alto costo, con el costo de su propia vida. Entonces el fenómeno fue aterrador y lo sigue siendo porque todavía sigue vigente esos ejércitos mafiosos silenciosos que intentan comprar conciencias, y aquel que no se deja comprar conciencia pues queda excluido de esta existencia humana. Es importante, a continuación vamos a ver un video muy interesante sobre el debate de las diferentes posiciones políticas en el Congreso de la República vía Zoom, porque en estos momentos sus plenarias y sus debates se están haciendo vía virtual, en la cual veremos la posición de dos perspectivas políticas, uno la perspectiva de la oposición y otra la visión pues del gobierno nacional, donde de alguna manera sale en defensa el jefe de partido y el senador hoy Álvaro Uribe Vélez, y por otro lado el caso pues de Gustavo Petro como líder de la oposición, confrontando pues la visión conforme a los escándalos recientes de la política en Colombia. Vamos a ver el video. Acaban de hacer una acusación a la señora vicepresidenta de la República por que pagó una fianza en favor de un hermano. Vamos a enterarnos bien y le rogamos que más adelante nos permita transmitirle al Senado lo que conozcamos esta tarde. La señora vicepresidenta tiene una hoja de vida transparente al servicio de Colombia y no es la responsable de lo que hagan sus hermanos. La vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pagó la fianza ante la justicia de los Estados Unidos para liberar a su propio hermano, Bernardo Ramírez Blanco, de la cárcel por el delito de narcotráfico de heroína. Ya se había denunciado que el esposo de la actual vicepresidente de la República, el señor Álvaro Rincón, había sido socio de un poderosísimo narcotraficante colombiano de nombre Guillermo León Acevedo, alias El Fantasma. El hermano de la vicepresidente introdujo a los Estados Unidos más de 100 cápsulas de heroína utilizando dos personas a las que llaman mula, desde el Urabá hasta el estado de la Florida. Y la misma vicepresidenta de la República en ese momento pagó $150,000 a la justicia norteamericana para la liberación de su hermano. Esta investigación la hizo Julián Martínez y la hizo el periodista Guillén, amenazados actualmente y prácticamente huyendo de que no se les asesine en Colombia. Y esta misma investigación nos demuestra lo que ayer decíamos. Es que el narcotráfico no tiene como aliado a ese pobre campesino al que la ausencia de una reforma agraria y la violencia desplazó hacia esos lugares que hoy llaman zonas futuro, sobre las cuales hay acciones militares. No, el narcotráfico está en el poder, amigos y amigas, en el poder más alto de Colombia, y de ahí reside su fortaleza. Por eso
permanece en las últimas 4 décadas en la historia de Colombia. Y ese nexo tan profundo entre narcotráfico y poder político tradicional no se rompe con fusiles, se rompe con un cambio político, se rompe con una sociedad que quiera salir de ahí, porque ese destino de ser un país paria, exportador de cocaína, no le trae beneficios a Colombia que no sean sino burbujas transitorias de riqueza. A veces nos creemos ricos y resulta que nos estamos degradando al máximo. Solo rompiendo los nexos entre el narco y el poder político central es que podríamos liberar a Colombia de ese flagelo, que es al mismo tiempo el flagelo de la violencia, y es que podríamos construir una democracia. Una democracia no es un país donde sus altos dirigentes tienen relaciones con el narcotráfico. La señora vicepresidenta de la República de Colombia debería renunciar. Como segunda votación, si es que no fui la primera, porque el fraude nos quitó quizás el triunfo de la presidencia de la República, y como dirigente de la oposición de Colombia al frente de lo que fueron 8 millones de ciudadanos y ciudadanas que esperanzados quisieron cambiar a Colombia, yo solicito la renuncia de la vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por no haber hecho público, dado que pagó esa fianza desde 1997, no haber dado a conocer a la sociedad colombiana que había, quizás con buenas intenciones, participado en la liberación de un narcotraficante, de una de las peores drogas que existen en el mundo, la heroína, su propio hermano, el señor Bernardo Ramírez Blanco. Gracias, señor presidente, muy amable por haberme dejado expresar esta cuestión. Bueno, como podemos ver, como se suscitó el debate en el Congreso de la República entre las dos posiciones, donde distan pues una visión legitimadora en defensa pues de su vicepresidenta del gobierno nacional, en cabeza pues del jefe de partido Álvaro Uribe Vélez, hoy senador, y por otro lado otra visión y otra perspectiva desde la oposición política del líder Gustavo Petro. Aquí digamos que no hay posiciones desde la ambigüedad del centro, o no hay posiciones tibias en este debate, porque o es una visión legitimadora o es una visión de alguna manera crítica a la situación del país, lo que está aconteciendo en el país. Digamos, desde esta perspectiva, profesor Harold, ¿cómo podemos ver y qué ha aunado la decadencia moral de la sociedad colombiana? Porque digamos que desde el punto de vista cultural no solamente es una cuestión de los políticos, sino como hemos visto cómo ese comportamiento ha permeado toda una sociedad colombiana que de alguna manera legitima ciertos actos como de corrupción, como también de dinero fácil. Sí, uno puede ubicar este fenómeno de la falta de moralidad pública en varios escenarios. Por ejemplo, uno puede decir que el fenómeno de la corrupción también obedece a un problema cultural, y por lo tanto, si es un problema de cultura, pues la única manera de combatirlo es a través también de la misma cultura, es decir, incentivar principios y valores en las nuevas generaciones de ciudadanos colombianos que empiezan desde la infancia, desde la escuela, pasando por el colegio y la universidad. También es un problema jurídico, un problema de legalidad, son actos de inmoralidad que merecen todo el peso de la justicia también. Y tercero, considero yo que también puede tener peso, que es la censura simbólica, el rechazo simbólico a esas actuaciones inmorales de esta dirigencia política nuestra, es decir, practicarles el ostracismo griego, ignorarlos, no votar por ellos, no comerles cuento. Y también aclaro de que ante este fenómeno de la corrupción, Alejandro, no hay cabida, escúchese bien, no hay cabida a posiciones neutras, a posiciones ambiguas, a posiciones tibias, porque estamos ante un delito
ante un delito jurídico, un delito moral y un delito del orden también simbólico y cultural. Así que las posiciones ambiguas yo creo que en nada contribuyen, al contrario, terminan fortaleciendo esas actuaciones indebidas gracias a la pasividad de los ciudadanos. En debate está también, doctor, otro tema que me parece fundamental y es las cuestiones de carácter moral, cultural. O sea, cómo encontrar esas lógicas que se contraponen a esa ética decadente. Es decir, cómo encontrar desde el punto de vista educativo, cómo encontrar desde el punto de vista político, ideológico, desde las esferas de educación, cómo encontrar esas lógicas que puedan ser transformadoras de alguna manera de la cultura. Creo que eso ha sido un problema persistente en Colombia. Muchas veces creemos que a través de la reforma, la modificación de leyes, de normas, vamos a encontrar solución a muchos problemas de nuestro país. Y resulta que el problema elemental en Colombia es un problema, quizás como lo decía Jorge Eliezer Gaitán, y es la restauración moral de la República, Claro. la necesidad de encontrar una nueva forma de interrelacionarnos, encontrar también unas nuevas relaciones de producción económica, encontrar también otros elementos fundamentales en nuestra sociedad como principio, el tema de la solidaridad. Creo que eso es fundamental para poder construir el tejido social, poder construir también, yo creo que desde el punto de vista, y por eso la importancia de la paz en Colombia, el tema de la memoria histórica. La posibilidad de nosotros de construir nuestra historia nos hace partícipes de un nuevo comienzo, nos hace partícipes de encontrar unas nuevas lógicas que lo que hagan es hacer, como lo decían en Argentina, nunca más. Nunca más. De que no se pueda repetir nuevamente la historia, donde podamos encontrar por las vías de la democracia y las vías institucionales, y en esto quisiera ser muy incisivo, como lo diría el maestro Estanislao Zuleta, que encontrar las formas desde el conflicto, pero desde las vías institucionales, desde el diálogo, el debate público, los escenarios como el Congreso de la República, las universidades, los escenarios organizativos, las expresiones populares en los barrios, en las comunas, puedan ser, digamos, ese escenario de conflicto donde podamos llevar nuestras perspectivas sociales y políticas sin tener que llegar al punto que está Colombia hoy, donde mata a sus propios líderes sociales, mata a sus voces constructoras del territorio. Por eso es importante desde nuestra perspectiva, pues volver también nuevamente a fortalecer el tema de las humanidades, que hoy de alguna manera el gobierno nacional ha expresado a través de su política educativa, a través de sus decisiones, de que eso no es importante, cuando eso es fundamental para la construcción de ese ciudadano que desearíamos. Pues es muy importante la enseñanza de las humanidades y concretamente, Alejandro, la cátedra de la historia, que eso lo quitaron los anteriores gobiernos de hace ya unas décadas. Y parece bastante paradójico que una sociedad colombiana, una sociedad como la nuestra, asistida, sufrida por un conflicto tan largo, por más de 50 años, y si a eso le agregamos los anteriores conflictos desde las guerras civiles, desde el origen de nuestra era republicana, hemos pasado de guerras en guerras. Entonces parece increíble, y creo que eso solo pasa aquí en Colombia, que se haya quitado la cátedra de historia, que porque no es importante. Resulta que es una cátedra importante porque somos una sociedad conflictiva, pero no somos conflictivos por naturaleza, sino que hay unas condiciones objetivas, hay unas situaciones de desigualdades en todo sentido, que hace que la única manera, ¿sí?, de lograr la reivindicación de derechos y solucionar conflictos es a través de la vía armada. ¿Y por qué quitan la historia, la cátedra de la historia? Porque es que una verdadera cátedra de historia, Alejandro, en sus análisis objetivos, le está señalando
le está mostrando a los estudiantes que gran parte de la responsabilidad histórica de este país, que gran parte de la crisis, el conflicto y la guerra y los muertos de este país reside en la absoluta responsabilidad de quienes nos dirigen políticamente. Y esa verdad hay que ocultarla, Alejandro, hay que callarla. A los ciudadanos no se les puede decir que nosotros los gobernantes somos los responsables de la guerra y la violencia en Colombia. Eso explica la razón por qué la cátedra de la historia la quitaron desde hace mucho tiempo, y resulta que la cátedra de la historia nos enseña la verdadera historia, qué pasó con los orígenes y el desarrollo de la guerra en Colombia, nos forma como verdaderos ciudadanos, nos inculca valores y principios cívicos, ¿sí?, con respeto hacia una democracia realmente pluralista y diáfana, cosa que no existe en este momento, porque aquí lo que existe es una democracia totalmente deformada. Pues mire la lista, Alejandro, de líderes sociales asesinados, muertos o que han partido hacia el exilio. Entonces yo creo que la cátedra de la historia es importantísima, porque nos enseña realmente qué ha pasado con nuestro pasado, nuestro presente, y qué va a pasar en esa perspectiva de esta ciudadanía colombiana. Profesor Harold, pero también está en cuestionamiento otro elemento fundamental para la sociedad colombiana, es la capacidad electoral, y es la gente en Colombia, el ciudadano en Colombia debe fortalecer los criterios para poder escoger ciertos candidatos, y es cambiar pues la política de la dádiva, la política del regalo, la política de la compra de votos y el toma y dame, por una lógica pues transformadora, una lógica de las ideas. Yo creo que la política debe girar en torno cada vez más al debate de ideas y no tanto al debate pues de intereses que cierne sobre la democracia en Colombia. Entonces eso son, digamos, de algunas limitaciones que obedecen la política en Colombia. Otro tema también elemental, y es el tema del conflicto en los territorios. Dentro de los territorios pues hablamos de las ciudades de un punto de vista pues muy folclórico sobre lo que pasa acá, pero en los territorios es a otro precio. La elección se hace por cuestiones coercitivas, por ejemplo, de un determinado grupo ilegal que le conviene que sea determinado candidato quien dirija determinado territorio, ostente determinada gobernación o alcaldía. Por eso la toma de los grupos ilegales en Colombia es un debate que todavía está vigente y todavía se da y todavía está presente en muchas regiones de nuestro país, en muchos territorios. ¿Por qué? Porque hay intereses inmiscuidos dentro del Estado, dentro de ese matrimonio entre economías ilegales y poder político. Eso es elemental de que el ciudadano pues lo conozca muy bien. Otro tema, doctor, ¿qué podemos decir con relación a lo que va a pasar pues con el actual panorama político, con el escándalo actual, pero la recomposición, y si usted cree que va a haber alguna transformación y algún cambio, por ejemplo, alguna renuncia por parte de la vicepresidenta, si el gobierno nacional qué posiciones va a tomar ante estos escándalos que cada vez son mayores. Bueno, yo agregaría lo siguiente al respecto a la pregunta que me haces. Toda esta serie de escándalos, desde que se posesionó el presidente Iván Duque, pues siempre han estado allí presentes. Es decir, nosotros en este gobierno vivimos de escándalo en escándalo. Uno se acuesta hoy y cree que ya tocamos fondo. Resulta que al otro día se nos viene otro escándalo encima. Entonces este gobierno como que ha sido muy experto en sobrevivir de escándalo en escándalo. Es decir, siempre tiene la mentira perfecta, siempre la tiene. Es decir, es el arquetipo del político inmoral. Claro está que ese tipo de escándalos afectan la imagen de este gobierno y del partido que el presidente Iván Duque representa, mi querido contertulio Alejandro, que es Centro Democrático. Eso lo lacera, le merma imagen, seriedad, honorabilidad y credibilidad. Entonces, de alguna manera, estos escándalos son un abrebocas, ¿sí?, de la difícil situación en la que se va a encontrar el candidato de Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales.
Y con lo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en una entrevista que le hace María Isabel Rueda, una excelente periodista, que la concreta con unas preguntas que la dejan desnudada. En una de esas, la vicepresidenta, en un lenguaje muy sutil y muy sublime, dice que hay buena disposición, ¿sí?, para aceptar el cargo de embajadora en los Estados Unidos. Concretamente dice: mis relaciones políticas con el gobierno norteamericano siempre han sido muy buenas, muy claras, de mucha cordialidad y de mucha diplomacia. Inclusive hace una exposición bastante larga. Entonces parece ser que allí deja un claro mensaje. Además ella lo ratifica. Dice: el presidente Duque está contemplando varias opciones para mí. Y dentro de esas opciones, ¿sí?, ella menciona mucho lo de la embajada en los Estados Unidos. Entonces esperemos a ver si esa opción sea. Me parece que es una opción muy cercana, muy allegada, enviarla a los Estados Unidos como embajadora y de esa manera callar el escándalo. Entonces creo que esa puede ser una solución maquiavélica, mandar el problema a los Estados Unidos y tapar ese escándalo de inmoralidad pública. Ese escándalo en Colombia. Bueno, también había escuchado algunas escatimaciones por parte de algunos periodistas que iban en esa vía, profe. Pero este fin de semana que pasó, hemos visto una columna llamada Entre Paracos y Guerrilleros, por ahí en La Oreja Roja, sobre la posibilidad de una visión, pues, del conflicto, de que en Colombia siempre ha estado el debate entre los mismos, ¿no? Y tratando, pues, de cuestionar de que no hemos podido tener, pues, una visión, según, dialogante, y que siempre hemos estado entre la izquierda y la derecha, ¿no? Pero los términos reales, uno se va a la práctica, y en Colombia siempre ha gobernado cierto sector político. Entonces, cuando en democracia el otro sector, como primera vez en la historia ha estado cerca del poder, sacó 8 millones de votos, pues este caso estuvo cerca. Gustavo Petro sacó 8 millones de votos. Entonces se cuestiona de que son guerrilleros, de que es de alguna manera hacerle el juego a Uribe, dar ese debate público sobre los escándalos, cuando eso lo hizo en su momento cualquier oposición. Por ejemplo, en el caso de Santos, Uribe se lo hizo a Santos, y después Uribe terminó obteniendo el poder. Y ahora la oposición hace lo mismo, y cierto sector político medio tibio, neutro, ambiguo, trata, pues, de cuestionar esas posiciones dentro de la democracia, que son legítimas, que es la crítica a la oposición. La oposición es el estatuto de la oposición, precisamente. ¿Qué podemos decir de estas posiciones ambiguas, neutras? Sí, bueno, yo empiezo primero sosteniendo que no es una verdad a medias sostener que Colombia siempre ha sido un partido de derecha, y que los colombianos por vocación, somos derechistas. Yo no me convence mucho ese argumento, porque es que aquí, cuando un partido político diferente, escúchese bien, Alejandro, diferente al bipartidismo, aquí es silenciado, es estigmatizado, ¿sí? Entonces, y si tenemos muy de presente los orígenes de la violencia en Colombia, una de sus causales es que el bipartidismo de esa época excluyó del acceso al control del poder político al partido de izquierda en Colombia, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Fueron excluidos del poder, y eso en gran parte también explica, más el problema agrario, los orígenes de la violencia en Colombia, y eso explica en gran parte la intolerancia política en Colombia. Un partido de oposición aquí en Colombia, Alejandro, un partido de oposición aquí en Colombia es excluido, es satanizado. Pues uno escucha a este señor Uribe y todo el discurso satánico hacia un partido de oposición, entonces uno dice: por eso Colombia es un país violento, por eso la cantidad de muertos. Esas fueron las causas de la violencia en Colombia. Entonces, en ese sentido, yo me excuso para los que consideran de que Colombia siempre ha sido un partido, hemos sido una ciudadanía con vocación de derecha. Yo creo que eso es
Eso es de mucho cuestionamiento. Y sobre la otra pregunta que usted me hacía, ¿me la recuerda, por favor? De la ambigüedad. Las posiciones ambiguas, las posiciones tibias. Pues esas posiciones, pues realmente en nada contribuyen. En nada contribuyen. El candidato de esa época, Fajardo, hace poco, hace 2 años para las elecciones presidenciales, ¿sí? Cuando decía él ser uno de los fieles representantes de la paz en Colombia, cuando un periodista le hizo la pregunta, aquí hay 2 candidatos opuestos, el candidato de la paz, que es Petro, y el candidato de la guerra, que es Duque. ¿Por cuál de las 2 posturas se define usted? Entonces él dice, yo quiero mucho la paz, deseo mucho la paz, pero resulta que no se decidió por el candidato de la paz ni de la guerra. Entonces uno dice, este tipo confunde a la opinión ciudadana, es decir, no toma partido, y ante la guerra y la paz, qué pena me da con los tibios, pero aquí sí hay que tomar posiciones, porque si uno, Alejandro, no toma posiciones, pues entonces uno termina colitando el lenguaje y el discurso y la práctica guerrerista en Colombia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes, nuestros amigos y amigas de las plataformas virtuales. Y señoras y señores, ¿usted sabe dónde está su hijo? Si usted no lo sabe, comience a preocuparse, porque por eso se está perdiendo nuestra juventud. Una feliz noche sabatina, un saludo muy especial a nuestro director Luis Hermes Ruiz y quien nos acompañó el día de hoy, el doctor Harold y Edinson en edición. Muchas gracias.